Buenas tardes a todos, a todas las personas que están en línea para esta segunda versión de este Aforo Biblioteca. Parto agradeciendo la colaboración permanente de la misma Biblioteca Central de la Facultad de Arquitectura, cuya directora es Pamela Herrera. También agradecer a la dirección del Departamento de Diseño, el señor Juan Carlos Lepe, y por supuesto a la dirección de extensión de la facultad con Alberto Teixeira. Hoy nos corresponde la segunda versión de verano, la última, han sido 2 programaciones, queríamos producir 4, pero por el tema de los tiempos no se logró. En esta ocasión está invitado a esta conversación, a este conversatorio que se relaciona con cruce disciplinar, arte y diseño, y en realidad diríamos disciplinas afines, a Leonardo Soto, diseñador egresado, titulado de la Universidad Tecnológica Metropolitana, doctorando en Historia y Artes por la Universidad de Granada y actual académico del Departamento de Diseño de nuestra facultad. Bien, no sé si me está escuchando perfectamente. Sí, Iván, buenas tardes. Hola, Iván, sí. ¿Qué tal? Hola, Leo. Bueno, ya se produjo la presentación de rigor, entonces te cedo la palabra para que te presentes y partamos con este diálogo, este ping-pong disciplinar y claro, o transdisciplinar. Sí, bueno, es un tema que a veces levanta cierta suspicacia, sospecha, más producto de los temores de las definiciones totales que hemos tenido hasta el momento que otras cosas. Bueno, en mi caso, mi formación primera fue, claro, como diseñador gráfico, pero al mismo tiempo que me he desempeñado como diseñador, también me he desempeñado como artista visual, ¿ya? Y teniendo muy claro en qué momento hago cada cosa, ¿entiendes? O sea, cuando hago diseño, cuando hago arte. Sin embargo, hay momentos en que, claro, las cosas se cruzan, sobre todo cuando uno tiene una propuesta artística propia. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, así en términos generales, va a ser un poco este cruce, como tú bien lo has dicho. Esto de arte y diseño, cuando más o menos se produce esta especie de decisión, porque claro, hasta el momento, o sea, la disciplina en la antigüedad no había una separación de muchos conocimientos, lo sabemos históricamente. Incluso si nos vamos mucho más atrás, hacia las culturas originarias de aquí de América, o más antiguas, en muchas tradiciones en el mundo, muchos pueblos diseñaban sus productos, tenían una noción de esto del adelantarse en el tiempo y saber sus necesidades, saber resolver ciertas necesidades de acuerdo a los medios que tenían preexistentes. Entonces podemos decir que el pensamiento del diseño es algo que siempre ha estado presente en el hombre. O sea, incluso podemos decir que, ¿por qué no? Se ha comprobado que en algunos animales crean herramientas propias, entonces, o utilizan artefactos para servirse de herramientas. Entonces, el diseño no es solamente una disciplina, sino que podemos definirlo como una forma de pensar, ¿ya? Es una forma de pensar que se sitúa en un contexto, en un ambiente, y hace uso de las herramientas que le brinda el ambiente, siempre modificada por su mano. En este caso el hombre puede modificar las herramientas para lograr, por ejemplo, elementos de supervivencia, y tiene mucho que ver esto con lo que es la creación de cultura, porque si vamos a una de las definiciones de cultura, es todo lo que hace el hombre para modificar el ambiente, para procurarse su supervivencia. ¿Ya? Esa es como una definición más básica, ¿no? En ese caso, Leonardo, y las conversaciones que hemos tenido nosotros antiguamente, digo antiguamente en términos no pandémicos, ¿no? Conversaciones de café, caminatas, claro, proyectos de curatoría en común que hemos realizado, de trabajo en común con respecto a la memoria, derechos humanos, etc.
hay una cosa que hemos conversado antiguamente, y también en términos virtuales, que tiene que ver con el tema del dibujo y el croquis y la razón, ¿no? El uso de la razón por sobre la emoción o por sobre la duda, o por sobre lo subjetivo. Y hay un autor, un académico, un profesor norteamericano de la Universidad Estatal de Ohio, don Arthur Efland, que es uno de los relatores, yo diría, de mayor espesor en materias curriculares de educación artística. Y hay una versión del maestro Efland que dice de relación a algo que te puede interesar a ti profundamente, y yo creo que se conecta con tu analogía del croquis como base, como centro de tu obra, que tiene que ver con el maestro Efland para estructurar el enfoque cognitivo de la historia del arte en términos curriculares. Sostiene que para construir la ciudad moderna, para proyectar la ciudad moderna, la línea proyectual de esta ciudad moderna renacentista, el hombre, el sujeto, utilizó el dibujo. Primero el croquis, después formalizó con el dibujo, porque había que construir esta ciudad, había que construir, hacer los planos, la mapografía, los puentes, etc. Por tanto, ahí no nos servía el achurado. Aquí sirve el dibujo y el plano. Por tanto, el uso de la razón. ¿Cómo lo ves tú cuando planteas que el diseño como campo es más que un hacer, es un saber hacer? Es una línea de pensamiento. ¿Cómo lo ves tú con esa alternativa que ofrece el profesor Efland? Me parece que es coherente, es lógico y además que es algo necesario también destacarlo porque el trazo, la impronta, la línea, o sea, todos estos elementos que tenemos para una expresión básica y mínima, ¿ya? Expresada en lo que es el dibujo, sabemos que es una forma de transmitir y de comunicar antigua, o sea, y es una herramienta que no es obviamente propiedad solamente del diseño, sino que es una forma de transmitir el pensamiento y claro, también es parte del arte y del conocer. El dibujo, me acuerdo cuando hice el máster en dibujo en la Universidad de Granada, una de las frases que se me quedó grabada de una profesora que tengo mucho cariño, que en mi tutora de tesis de doctorado ahora, decía que el dibujo es una forma de pensamiento. Entonces, claro, nos hace sentido eso, porque si vamos un poco también y analizamos las etapas del crecimiento de las personas, de los seres humanos, nuestras primeras formas de expresión, cuando hacemos algo y sabemos que ese algo llamado lápiz, llamado carbón, llamado lo que sea, deja una huella, es a través de trazos. Entonces, el dibujo nos permite situarnos en el espacio, conocer, y el dibujo, como dije, es una forma de pensar y de situarse. De allí esa relación tan intrínseca que existe entre el dibujo y la cartografía, ¿ya? Entonces, y si nos vamos un poco hacia atrás, hacia los orígenes de estas cosas, por ejemplo, cuando encontramos dibujos que describan proyectos, por ejemplo, es extraño porque a lo mejor no hay mucho indicio de eso, a lo mejor a partir del Renacimiento, algo de ello también había, ¿cómo se llama?, en la Edad Media, ¿me entiendes? Porque si analizamos, por ejemplo, algunos de los vestigios hallados aquí en América, encontramos, por ejemplo, en vez de dibujos, ¿ya?, con planimetrías, encontramos maquetas, ¿ya? Es extraño porque es una forma de pensamiento también, es una forma tridimensional de pensar, ¿ya? Entonces, el dibujo en sí, yo creo que es la síntesis del pensamiento, ¿ya?, que se hace presente en lo bidimensional, obviamente, para saber optimizar algo, para saber comunicar y para saber solucionar. Eso es una base del diseño. Y que no es tan alejado también de lo que hace el arte, ¿eh? O sea, en muchos sentidos. Y teniendo como base, sobre todo, la creatividad o la innovación, pero aquí hay un elemento fundamental, la técnica. Técnica que sabemos que por los tiempos en que vivimos muchas veces a veces es denostada.
y se siguen sin ciertas, a veces, tendencias que la técnica se le desprecia porque se cree que es algo superado. Claro. Ya, y en ese caso, ya entrando más de lleno en esta primera parte contextual de la conversación, y entrando de a poco a tu propuesta de obra, que es como la parte final de nuestra conversación, es como una especie de, este relato, esta conversatoria se ha construido como una especie de dialéctica, ¿no? Contexto, el campo del diseño y las artes y tu propia obra, ¿no? Como síntesis final, o síntesis por empezar. En ese caso, la solución lógico-formal, proyectual del diseño, que bien tú señalas que no es una exclusividad del campo disciplinar del diseño, es como lo que ocurre con la arquitectura, donde la gente confunde que la arquitectónica es propiedad exclusiva de la arquitectura, o como que la arqueometría es propiedad exclusiva de la arqueología. Claro. No, son campos de investigación, son estructuras complejas, intercambiables, modables. Yo lo que sostiene otro campo de investigación, que son las transdisciplinas, que da para otro debate, pero la transdisciplina no es una cosa virtual, es una cosa concreta, y esa cosa concreta se llaman estructuras complejas, que cada campo disciplinar domina y maneja. En ese contexto histórico, porque estamos haciendo esta narración, que puede ser útil desde el punto de vista de este paneo, ¿en qué momento el traslape, la interfaz paneuropea se conecta con Latinoamérica? Ya estamos hablando, ya superamos la etapa, digamos, no superamos, ya estamos en la etapa entrando a la modernidad, ¿cierto? ¿Entra o no entra? ¿Llega o no llega? ¿Sale? Bueno, por supuesto. Mira, ahí, de acuerdo a lo que estábamos hablando, así como ese de seguidilla de acontecimientos, una de las cosas importantes que es dentro de lo que el pensamiento planificado, que supera el presente, es obviamente la invención de la imprenta. O sea, nos permite no solamente divulgar el conocimiento, sino que adelantarse a los tiempos. Y otro elemento importante que al final del siglo XIX en Europa, a principios del siglo XX, finales del XIX, con la revolución industrial y todo eso, nace la escuela de arte y oficio. Y claro, nosotros siempre mirando hacia Europa, queremos traer todo lo que se hace allí. Entonces, el nacimiento de la escuela de arte y oficio marcan un antes y un después, marcan lo que es el inicio de la profesionalización de todo esto. Y vemos, o sea, en obra artística, cómo se expresa a través, no sé, de afiches, la arquitectura Gaudí, Lautrec, o sea, artistas que en ese momento todavía no sabían si eran artistas o eran diseñadores, o sea, incluso todavía se discute mucho acerca de eso, ¿no? Y claro, un hito, el hito más importante de todo esto, bueno, aparte también del Arts and Crafts de William Morris, es luego de las guerras mundiales, un poquito antes, que también en Alemania, el asunto del surgimiento de la Bauhaus. O sea, ahí ya está el hito mayor de que es la profesionalización del diseño, ¿no? El pensamiento crítico, y se entiende ya como una disciplina. Obviamente, o sea, no estamos narrando nada nuevo con esto, obviamente, pero sí es como para marcar un poco y saber cuándo es trasladado esto hacia acá. Cierto, es un sentido de continuidad. Después llegará el proyecto de Plan Marshall, que igual rebota al campo del diseño por el apoyo que se dio económicamente al proyecto de Ulm. Después, como todos sabemos, cómo el proyecto de Ulm tiene vínculos, se vincula parcial o directamente con proyectos de la visualidad funcional en Chile. Ahora, mira, quería también acotar algo con respecto a esto. Es como este exceso de confianza en este proyecto, ya en las postrimerías del positivismo, en que el diseño nos va a venir a solucionar todo. O sea, yo creo que, claro, el diseño aporta muchísimo, obviamente, junto al arte también, pero hay en el momento en que se promueven estas disciplinas en su origen, hay no sé, no diría exceso, porque nunca se puede decir que es un exceso, pero
una confianza casi como absoluta en que la vida es diseñada, la vida completamente determinada por ciertos factores en todos los aspectos, nos va a solucionar todos los problemas. Y a partir de eso podemos ver ciertas catástrofes, a lo mejor derivadas de eso, o sea, la planificación, no sé, de la familia, o las ciudades, las megaciudades post Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, o sea, esas estructuras gigantes que, no sé, parece que no se aprendió mucho, y algo de eso se ha replicado en los Claro. últimos años. Por ejemplo, en Santiago, en esas medias moles, esas torres tremendas, donde el habitar es olvidado, ¿ya? Entonces, solamente el diseño, pero es un diseño que no contempla otros aspectos. Entonces, no es un diseño, diríamos, integral, ¿ya? Entonces, y claro, un factor importante ya para más actualizar esta crítica o esta visión es cómo el mercado obviamente influye en todo esto. O sea, el mercado, ¿sabes? Sabemos todos de la forma en que determina aspectos de la vida cotidiana de las personas eh, por criterios que son obviamente productivistas, ¿ya? No ha tenido muy felices decisiones, ¿ya? Uno de esos es ese tipo de arquitectura. Y con respecto al arte, y ese cruce de arte y diseño del cual le estamos hablando, yo creo que ahí está la raíz de la influencia mayor de este cruce. ¿Ya? Claro, Porque disculpa. Ahí te quiero Ujú. llevar. O sea, antes de Sí. entrar a la parte final del conversatorio, que es tu propuesta visual y gráfica, buscar una especie de análisis comparado en diseño o arte y diseño, etcétera, con algunos artistas o investigadores o diseñadores, diseñadoras que planifican su obra y las tienen como producto. Por ejemplo, está bastante en boga, por ejemplo, investigaciones realizadas por Ai Weiwei, este investigador visual, artista, arquitecto, músico de origen chino. También hay un coterráneo que se llama, bueno, todos lo conocen, es alumno de la facultad, Alfredo Yar. Alfredo Yar se declara abiertamente, dice, yo no soy artista de taller, yo no produzco obras, yo realizo investigaciones con un guión muy claro, una línea proyectual de trabajo específica con un producto final claro y definido. Y que ahí está, hay un producto que a lo mejor no es matérico en el sentido de que sea una caja o sea un cuadrito, un cuadro, ¿me entiendes? No, a lo mejor no es una cultura precisamente, es un algo, es un otro algo, pero no deja de ser un producto, o sea, y ¿cuál es la relación con el diseño? En que hay obviamente una planificación, hay un tiempo, hay un conocimiento de los materiales, un conocimiento de algunas tradiciones, de algunas técnicas, obviamente, y hay un desarrollo, porque también está pensado, y no es inocente, está pensado para audiencias, tal como lo hace el diseño. O sea, ese cruce del arte y el O diseño es sea, fundamental. disculpa, está en el marco de una industria, Claro, por de supuesto, una mega industria, ¿no? es una que, industria del que arte. tiene Ahora aforo, está, que tiene galería, que tiene compra y venta. por supuesto, Es lo que se declara hay un como investigación artística, que perfectamente podría ser investigación aplicada en diseño. sí, por supuesto, hay una industria montada en esto que sobre todo obviamente se da más en los países desarrollados, donde hay un mercado para esto. Entonces tenemos a nivel internacional grandes referentes de esta mercantilización del arte, de esta productividad absoluta del arte, como por ejemplo la obra de Jeff Koons. ¿Ya? Voy a compartir algunas imágenes para que veamos, ¿vale? Sí, sí, para que la gente sepa que lo que están situando. Hay imágenes en esta conversación, Sí, para que Jeff no sea Koons, no sé, tan por ejemplo, del esto, hablar. nos preguntamos, se ve, ¿no? Sí, sí. Esto es una escultura, es un, si es una escultura es un producto. Y esto no lo hizo Jeff Koons con sus propias manitas. O sea, aquí hay una factoría, aquí hay un equipo de gente, hay gente que proyecta, hay gente que usa el programa 3D, o sea, hay todo un equipo. ¿Ya?
Entonces no es algo completamente inocente, no es producto de la emocionalidad, Jeff Koons, que se le ocurrió esto, no. Bastante similar a lo que trabaja este artista Anish Kapoor. Anish Kapoor también, claro, ¿no? Si todos los grandes referentes actuales trabajan con grandes equipos, o sea, esta cosa del artista solo en su taller, no sé, borracho y todo eso, algo de otro paradigma. Está Damien Hirst, muy conocido también, esta cosa del tiburón en formol, separado entre, aparte de ser un objeto, hay obviamente un peso conceptual mayor, ¿ya? Muy grande, pero no deja de ser un objeto, o sea, no prescinde de su objetualidad. Sin su objetualidad no sería nada, ¿ya? Alguna otra más, no sé, otra más de Hirst. Aquí está el hombre con otra obra de él, de una cebra en formol. O sea, imagínate, llegar a producir esto. Él no lo hizo con sus manos, obviamente. No, trabajó con más gente. A ver, mira, hay otra más de Kunz, okay. Es una bastante famosa, ¿no? Donde, claro, imagina, este es entretenido. Este cruce de referentes, por ejemplo, de Jackson con un chimpancé, pero haciendo referencia a estos figuritas de porcelana que hay en las casas, ¿no? Porque tiene esa estética un poquito kitsch, medio recargada, sobre todo un poco de influencia inglesa, esta cosa de los dorados, y también, ¿por qué no decirlo? También de algunas figuras de la India, ¿no? Exacto, sí, claro, eso te quería señalar. Con operaciones de cambio de escala, porque ya no es la figurita chiquitita, ¿no? Sino que una figura grande. Y aquí hay otra de este hombre, a ver si la pillo. No, se me perdió. Era otra. Bueno. Donde también utiliza como referente estos objetitos pequeños de lo cotidiano, ¿ya? Pero claro, uno está en otra esfera, es como el fútbol, ¿no? Está, como se decía antes, primera edición, segunda edición, tercera, los potreros y todo eso. Pero cada uno hace lo que hace desde, no sé, trata de hacerlo lo más honestamente posible. Yo creo que ese es el camino, ¿ya? Y en mi caso, lo que me planteo, vivo en Rancagua, ya, región, periferia cercana a Santiago, obviamente, teniendo las ventajas de la periferia y también las desventajas, ¿ya? La desventaja es, claro, la invisibilización que normalmente surge con respecto al arte que se hace en regiones, ¿no? Porque obviamente no tenemos la misma infraestructura que las grandes ciudades. Entonces, claro, una de las cosas para mí lo importante es la difusión, ¿ya? La difusión. Sobre todo en el colegio, porque es una de las cosas, de una forma que uno disfruta haciendo, ¿no? Y como te digo, esto viene de esta forma de pensar a través del dibujo, se manifiesta desde siempre, o sea, en mi caso, a través de las croqueras, ¿ya? Es lo que estamos hablando un poco de este tipo de pensamiento, ¿no? Antes de entrar a las tablas geográficas o topográficas, o arqueométricas, arqueológicas de formato de trabajo, tener en cuenta que este diálogo, esta conversación, se realiza entre líneas, porque yo estoy desde prácticamente Limache, ahora, conectado con Rancagua. ¿Ya? Estamos en los bordes, tan lejos, tan cerca, como bien señalaste tú, y por ejemplo, los intereses son distintos. La infra santiaguina es distinta, y por tanto también genera líneas de pensamiento distintos. Mis preocupaciones son el ramal de la Marga Marga, recuperar la estación de trenes, que jamás se me habría ocurrido estando yo en Santiago, ¿te fijas? O la tendría de otra forma, porque acá uno conversa con la gente que trabajó en el ramal, con el conductor de la máquina, con el que contaba los boletos de la máquina. Y eso solamente aparece, creo yo, cuando uno convive con la realidad social, ¿no? Con la realidad cultural.
En ese contexto, me gustaría ya entrar a tierra derecha, no sé cuántos minutos llevamos ya, yo no tengo retorno de horario, 20 minutos, Son 30 las minutos. 5:25, sí. Estamos súper bien, nos queda ya para entrar de lleno en tu obra, en tu propuesta, tanto en diseño, no sé si preparaste algunas imágenes en diseño o preparaste obra tuya. También recordar, y sería bueno que hablaste la imagen de tu trabajo que compartimos sobre estadio, un espacio de memoria, que fue un proyecto bastante interesante que tú lamentablemente no participaste, o sea, participaste, pero no estuviste, te tocó estar fuera por razones que todos internamente conocemos. Entonces, ¿cómo entra acá? Partimos con el croquis, partimos con la cita del profesor Refland, el dibujo, la trama racional, lógica, y cómo eso se transfiere y lo validas o lo revalidas tú. Algo similar a lo que en algún momento explicó Nicanor Parra con su antipoema. Él siempre traía consigo una libretita pequeña, que eran apuntes, con los cuales él sostenía algunas conversaciones y rescataba frases, ideas, que posteriormente él traslapaba a otro campo. Voy a comentar, a propósito, antes de darte el pase, voy a revelar algo que no sé si me corresponde, me lo comentó un colega, un poeta, un colega académico, no colega poeta, para También, aclarar. pues, podría No, ser. no hay problema, pero la poesía se publica, no se guarda debajo del colchón. Respecto a un viaje, a uno de los primeros viajes que sostuvo Parra a Estados Unidos, a Nueva York, donde se encontró con nuestras primeras grandes paletas publicitarias de la década del 50 y principio del 60, y decía, qué sé yo, una marca importante de una bebida gaseosa o un cigarro, no recuerdo, Marlboro. y Marlboro, claro, y después gira la paleta gigantesca o un nuevo mundo. Entonces, a partir de ahí, no es que nazca la antipoesía ahí, sino que ahí se reafirmó esta cosa multicultural de la poesía parriana, transdisciplinar de la poesía parriana, el croquis poético parriano. Por ahí me gustaría, si se puede, entrar a tus tablas geográficas que tienen mucha conexión con otros formatos y recursos artísticos. Sí, por supuesto. Yo creo que situarse, querer saber dónde se vive, dónde se habita, dónde uno se desplaza, lo que está viendo, se hace necesario manifestarse a través de algo. Entonces, la bidimensionalidad en este caso ayuda. Y cuando empecé la carrera de diseño, como sugerencia, claro, te lo dicen, que tenga su croquera, era algo que antes se hacía bastante, ¿ya? Y era parte del rigor. Entonces, a partir de ahí surge este objeto, este libro en blanco que se va llenando de a poco, ¿ya? Con las vivencias y que se excede por todos lados. Ya no es solamente la cuestión de la carrera, lo académico, sino que se hace parte de ti, se hace parte de uno. Entonces, las croqueras, en mi caso, empecé a hacer mucho más de la que necesitaba en la carrera y me di cuenta que era mi herramienta de expresión, de trabajo y de pensar. Era mi forma de pensar, me di cuenta que pensaba visualmente, ¿ya? Porque eso es lo entretenido de la universidad, que no es que te entreguen técnicas de ejecución de cosas, sino que te hacen despertar esta cosa del pensamiento visual en el caso del diseño. Y como herramienta común el del dibujo, como dibujo al arte y el diseño, como dije, las empecé a usar y las llamé tablas geográficas. ¿Y por qué tablas geográficas? Básicamente por dos motivos, porque me llamó mucho la atención, siempre me ha gustado mucho la historia desde niño, incluso antes de estudiar diseño tenía como primera preferencia estudiar historia, pero me arrepentí a último momento. Pero algo está ahí, ¿eh? Algo quedó. Pero siempre sigo leyendo mucha historia, es algo que me gusta mucho de situarme, porque tiene que ver con esta cosa de situarse. Tiene que saber lo que hubo antes para saber lo que hay ahora. Entonces, claro, disculpa, es como la poesía situada de Raúl Zurita. Claro, te determina, te dice dónde estás. Entonces, Exacto. claro, viendo no sé, estos libros de cronistas o estos libros de, ¿cómo se llaman? Estos grandes descubridores, bueno, que se creían que estaban descubriendo un continente, lo narraron visualmente con ciertas imágenes y muchos de estos mapas
estos territorios para ellos recién descubiertos, ¿ya? Y me encontré con un mapa que decía Terra Incógnita, Tabula Geográfica Regni Chile. Y se me quedó pegada ahí la palabra tabla geográfica. ¿Ya? Entonces de ahí empecé a hacer tablas geográficas y no sé, tengo más de 30, 40 por ahí tablas geográficas. Voy a compartir algunas de estas para que las veamos así rápidamente, ¿vale? Da para una curatoría, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de esto. A ver. Eso es muy interesante. Aquí hay algunas portadas, porque me gustaba hacerle portaditas, ¿me entiendes? Y algunas de ellas las hacía yo mismo, ¿ya? Y otras ya las compraba. Entonces hay de todo. Hay unas de formato muy vertical, otros de cuadradas. Entonces también marcan un poco las distintas épocas por las cuales uno va pasando. Aquí tengo mira, ¿ves? Aquí dice tabla geográfica Reino Chile, ¿ya? No sé. Entonces es la visualidad que no solamente por los años en que uno está pasando, sino que lo que está viendo, lo que quiere, dónde está. Por ejemplo, aquí, no sé, una vez que fui a la playa, necesitaba representar esta gran horizontal que tenía delante de mí, creo que era la negra, esto. Leonardo, Entonces, ¿y hay alguna, creo que era de tu periodo estudiantil? estas son de mi periodo estudiantil. Mira, eso es muy importante. Estoy pensando en los estudiantes de diseño, ¿no? En plástica es muy común encontrar muchas croqueras. Sí, Yo no sé si ahora el estudiante de diseño, la estudiante de diseño, mantiene esta especie de ritual, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay una cuestión con la digitalización, Sí, que es la inmediatez, el querer conseguir todo rápido. Entonces, los chicos ya casi no hacen bocetos, ¿ya? Entonces, dentro de los cursos que yo doy en la carrera, pido los procesos. Exacto. Y ojalá, antes de meterse al computador, porque el computador es una herramienta como cualquier otra, tener claro lo que voy a hacer, porque así también optimizo, ¿ya? Así también optimizo el tiempo, ¿sí? Estoy mostrando así aleatoriamente algunas cosillas, ¿ya? No sé, hubo un tiempo también que quise hacer cómic también, no sé. Como te digo, estas son del tiempo de estudiante. Y mira, aquí hay uno interesante, porque aquí ya hay algo más. Este es actual, de hace unos 5 años atrás, y hay un boceto de lo que después fue un cartel, una propuesta de carteles en España, ya para un. Mira, no tengo ahora el final, pero como te digo, era muy geometrizado, muy esta cosa, era para un afiche de una fiesta en Galicia, Festa da Historia. Entonces es una propuesta, por eso no tiene H, porque en galego se escribe historia sin H, ¿ya? Entonces era toda una cosa de feria medieval que había. Entonces, muy común en la península. Claro, ya se hacen muchas ferias medievales. Mucho, se hace muchísimo. Y este es importante, porque este es el boceto de un cartel con el que gané allá un concurso en Segovia, me acuerdo, en España también, para una cosa que se llamó después la Semana de la Cocina Segoviana, ¿ya? Entonces yo hice un cartel que después lo resolví digitalmente, vectorialmente, ¿ya? Pero esta es la base. Entonces por eso base analógica. Es base analógica completamente, que el pensamiento tiene que ser. O sea, si nos tiramos de inmediato al computador, sí, puede ser, puede que resulte, pero también son parte de las, dirán ahora, las competencias. Uno le dice todavía habilidades que tienen las generaciones, ¿no? Que tienen las generaciones con respecto a las cosas. Como te digo, me gusta mucho el situarme, el experimentar. Aquí hay muchas cosas de experimentación. No sé si se ve algo ahí. Claro, esto se asemeja mucho a artefacto visual, a poesía visual. Tú también sabemos que tienes algunas referencias poéticas, escriturales, y eso se nota, ¿no? Se nota en la visualidad también. Y mira, esto es importante, no sé, este tipo creo que, claro, uno a veces también lo vincula con la arquitectura, qué sé yo. Esta cosa del resolver rápidamente algo, cuando estás en un lugar te llama la atención algo y querer representarlo, porque esta cosa del querer llevártelo, claro, antes no habían cámaras digitales tan fácil como ahora, que uno con el teléfono se lo lleva, pero antes estaba este gesto,
¿ya? Por lo menos los que nos inquieta el habitar, nos queríamos llevar el lugar y no sé, en mi caso me ponía a dibujar. Ahora la gente a lo mejor saca fotos. Y ahí lo vas integrando con más cosas. Aquí tengo otras portadas más, otras tablas geográficas que fui haciendo, pero como te digo, hay muchas. Y ahí está la cosa también, la escritura, mucha estación de tren, porque antes me movía mucho en tren. Personajes. Esto fue un trabajo de la universidad también. Y no era ir a croquear al metro, sino que era ir a croquear para proponer, por ejemplo, un sistema de señalética. O sea, había que situarse en el lugar, y había que tomar apuntes, y había que decir qué había en cada lugar. Hoy en día la gente va y saca fotos y está el problema resuelto. Pero eso también te determina una visualidad, te determina una forma de situarte. Entonces no es lo mismo. Bueno, y eso podríamos, como te digo, da para otro capítulo. Da para otra sí, lo que sí, aquí sí me quería detener, porque aquí esto ya se empieza a conectar con mi obra en artes visuales. Estos son bocetos de obra. Aquí hay bocetos de obra. Estos son bocetos de obra que después las llevé a la pintura, ¿ya? Entonces, claro, aquí está la influencia del diseño, en el sentido que hay una planificación, ¿ya? Hay una planificación del tiempo destinado a crear un producto, ¿ya? Yo en ese sentido, cuando creo arte, estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, en el sentido que estoy haciendo eso, pero con herramientas del diseño, y obviamente con herramientas de las artes, con sus técnicas. Pero aquí, por ejemplo, hay más bocetos de pinturas que después las pueden ver después en mi web. Son obras que después pasan a ser obras, ¿ya? Pero son bocetos estos primeros de esas obras, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy reflexionando a través de estos bocetos, quiero instalar una reflexión acerca de nuestra especie, bueno, siempre con la cosa de la entidad, el territorio, pero este costumbre nuestra, tan nuestra, del tecito, ¿ya? Este tecito ya tan estandarizado con 2 a 3 minutos que deje reposar la taza, ¿ya? Esta imagen sobre estos paisajes tan propios a lo mejor de esta región, o sea, que un trozo de sur, una otra parte aquí de la región. Entonces son cosas que se van repitiendo y como te digo, el diseño se hace parte de la obra, en la planificación, en que estoy consciente que va a haber un producto final detrás, pero no es un producto mercantilista absolutamente. Yo no tengo nada en que una obra se pueda vender, por supuesto. ¿Por qué no? Todo el mundo tiene derecho a vivir de su esfuerzo, ¿me entiendes? Aquí hay más bocetos de obra, otro más, y así sucesivamente. En ese caso, Leonardo, tú tienes una serie de obras, digamos, por llamarlas corales, ¿no? Donde tú involucras mitología, memoria, Sí. historia local, el Kai Kai Bilú, ¿no? Obras que yo conocí, Kai Kai, que conocí hace como 5 años atrás. Después yo te invité a participar en una muestra colectiva, plástica colectiva, en referencia a memoria, territorio y derechos humanos, ¿cierto? Claro. Y después tú realizaste un trabajo, creo que es de las últimas obras tuyas, que también tiene un aire coral, que se vincula con la migración, con los pueblos migrantes, con las personas migrantes. Yo te quisiera ir para ya dejar la última parte de la conversación, si nos podemos derivar un poco desde las croqueras de esta poesía visual, de esta antropología visual, o croquis parriano, que también pueden como referencia, llegar un poco a hacer el puente en la interfaz con estas 3 obras plásticas que te he mencionado, y la que tú quieras agregar a futuro. No sé si ya seguramente tienes planificado. Sí, mira, es interesante eso. Bueno, así brevemente, antes de pasar a esa parte, quería referirme a estas imágenes, así muy breve, a nivel de boceto, porque son parte de mi estadía en Granada, ¿ya? Porque aquí hay algunos apuntes de la ciudad, en una croquera que le llamé Cuaderno de Granada, ¿ya?
Entonces aquí hay algunos bocetos de espacios que me llamaron la atención en la ciudad, ¿ya? Espacios que uno pasaba todos los días y eran parte de esa visualidad propia, ¿ya? Pero con Una gran respecto a lo que tú ventaja estar estudiando en Granada, ¿no? Es una maravilla. es una maravilla ciudad con un ambiente de... A ver, todavía mantiene esa, ¿cómo se llama? Esa cosa de esa herencia musulmana tan presente, obviamente, y no solamente por la Alhambra, sino que por la arquitectura en general. Ese cáliz de fuego está ahí, ¿no? Sí. Mira, con respecto a lo que me decías, claro, mi inquietud en artes visuales no es solamente crear un producto, obviamente, pero que ese producto sea reflexivo. Yo creo que obviamente no es una tendencia, sino que es parte de las preocupaciones propias de uno cuando habita un territorio. En mi caso, el vivir aquí en la región de Higgins me hizo reobservar esta región desde el punto de vista de cómo la tratamos, cómo tratamos la tierra, cómo tratamos el suelo. Entonces me di cuenta que el mito de Tren del Cali está presente aquí en la zona. ¿Y cómo? ¿Cómo está presente? En Doñihue tenemos un cerro, se llama Chen Chen, ¿ya? Donde se han encontrado objetos ceremoniales. Entonces no es casual que se repita que haya muchos cerros Chen Chen de aquí hacia el sur, ¿ya? Desde esta zona más o menos hacia el sur. Entonces quise crear lo que era un relato visual no lineal de este mito. Entonces aquí vamos a ver algunas pequeñas imágenes de este proyecto, que fue un proyecto financiado por el FONDAC. Entonces, donde pinté, porque eso en mi trabajo artístico, la pintura, pinto al óleo, pero tomando elementos de la cultura mapuche, de la cual todos somos, o la mayoría somos, o tenemos algún grado de vinculación, en mi caso más directamente, porque mi segundo apellido es Calquín. Entonces, represento este mito de esta forma no lineal. Aquí tenemos una parte de la muestra, donde para mí las montañas, y no solamente para mí, para la cultura mapuche, las montañas y los ríos son estas dos serpientes en lucha, ¿ya? Entonces tomo elementos de la iconografía, el agua, el fuego, esta pareja primigenia que sube a los cerros a salvarse, porque eso es lo que dice el mito de Tren Del Cali. Una serpiente quería matar a los hombres y la otra quería salvarlos. Entonces, y en esta vorágine creadora es que el territorio se forma, es el que el territorio toma su forma, donde sube las montañas, se crean los ríos, se crean los lagos, hay grandes hecatombe, ¿me entiendes? Es la que le da el sentido a este habitat. Entonces tomo elementos también de la cultura mapuche. Por ejemplo, aquí tenemos al centro una representación de lo que es la araña. Tiene aquí 4 patitas, esto como Garfield, y la araña es la guardiana del mito, es la que cuenta el mito. Te das cuenta que también tiene una relación con Grecia, el mito de Ariadna, con las tejedoras, ¿no? Esto del esperar, del guardar el mito, cuidar la tradición, ¿no? Aquí tenemos una parte donde se representan las dos serpientes luchando de forma bastante sintética, lo que es la representación de un tejido. Y aquí otros elementos, porque no solamente en la zona central, en esta región llegó la cultura mapuche, tú también habitas en una zona también con otras influencias, ya los de Aguita, ¿ya? Las influencias son muy fuertes, el imperio inca posteriormente. Entonces, por lo menos esta región, hasta el río Cachapoal, ¿ya? Ha sido una tierra de encuentros y desencuentros, obviamente. Aquí ha pasado todo. Ha llegado el Inca, llegaron después los españoles, han llegado inmigrantes y las últimas olas de inmigrantes, lo que vamos a ver luego, ¿no? Y ese fue este trabajo, como te digo, aquí algunas otras imágenes de este trabajo. Se expuso en varios lugares. Aquí hay una imagen de la FAO cuando se llegó aquí.
se ha expuesto en Concepción, en la Galería Artista Lacero. Eso es Artista Lacero en Conce. Y también se expuso en un lugar muy bonito, lo llevé al MAM, al Museo de Arte Moderno de Chiloé, también financiado por el Fondar. Me pagó ese traslado de obra y poder llevar esta obra allí. Es una gran experiencia. Y aquí, claro, está, como te digo, el trabajo que me gusta hacer también de que es la difusión y dialogar con los niños. Con los estudiantes, con los escolares. Claro, porque, no sé, cada uno lo ve desde el punto de vista en que le gusta, ¿ya? Y lo que hablábamos recién de la inmigración, claro, es un proyecto que también afronté hace menos años, hace como 3 años atrás. También fue un fondo concursal, un fondar que me adjudiqué. Y la obra consistió en crear 20 retratos de inmigrantes que habitan actualmente en la región de O'Higgins, ¿ya? Y era hacer retratos porque claro, hasta antes de la pandemia y antes de la crisis social, veía yo muchas noticias en televisión de los inmigrantes aquí, los inmigrantes allá, y veía como una cuestión muy negativa, ¿ya? Cuando por mi propia experiencia he sido inmigrante, he vivido en suma, en todos los años que viví en España, como 10 años, ¿ya? Entonces allí siempre he recibido buen trato, siempre se me han facilitado las cosas, siempre, no sé, nunca he escuchado bromas pesadas, ni alguien que me imite el acento, como se suele hacer aquí, ¿me entiendes? Entonces quise reivindicar esta cosa como dar la vuelta, ese dar la vuelta que decías tú de Parra en la publicidad, ¿ya? Yo quise dar la vuelta y agradecer esta forma y compartirla. Quise hacer visibles estos inmigrantes invisibles, ¿ya? En esta especie de, como normalmente nos vemos a través de la foto carnet, pero en una operación de cambio de escala, ¿ya? Y representarlo mediante la pintura, porque la pintura, recordemos que el retrato, la historia del retrato es la historia del poder, ¿ya? Los grandes monarcas, los emperadores antiguamente, ¿ya? Siempre se mandaban a hacer un retrato y hacían copias de esos retratos y los mandaban a todas las partes del imperio. Entonces, la historia del retrato es la historia del poder. Entonces, no es inocente utilizar la pintura, ¿ya? Esta operación de representación, esta tan denostada mímesis, ¿ya? Que hay gente que no le gusta mucho lo de la mímesis, pero en este caso tiene un trasfondo conceptual mayor, que está al servicio de otro trabajo. No es el representar, por la belleza de representar, que también lo tiene, ¿ya? También ese proceso es un proceso muy satisfactorio, porque para mí es un problema. Ya cada vez que hago un cuadro, para mí es un problema a resolver. A resolver. Claro, claro. Y aquí estamos viendo algunas imágenes de algunas de esas exposiciones, de estos grandes retratos de inmigrantes que habitan en la región de O'Higgins. Tenemos gente, no sé, allí de Haití, de Sudáfrica, argentino, brasileño, Venezuela, obviamente, también de Colombia, de Perú, bueno, de todas las nacionalidades latinoamericanas, pero también teníamos gente... De dominicano también, ¿no? También dominicanos, pero también extraamericanos, o sea, gente de Europa, gente de África, ¿ya? Una consulta al respecto, disculpa que te interrumpa. El proceso, ¿nos puedes contar brevemente el proceso de trabajo? ¿Fue Sí. entrevista? ¿Cómo encontraste? Sí, el proceso, yo creo que una de las cosas más entretenidas fue el proceso inicial, ¿ya? Porque, claro, ir por la calle y parar a la gente, oiga, ¿sabe? Lo quiero pintar, no resulta, ¿ya? No. Porque normalmente la gente es desconfiada, sobre todo los chilenos. Ahora, partí con amigos inmigrantes, ¿ya? Eso sí, tengo un amigo que es belga, fue el primer retratado, que tiene un café en Rancagua. Entonces, y después empecé a contactar inmigrantes a través de asociación de inmigrantes, ¿ya? Okay. Entonces ellos me abrieron las puertas y esa fue la primera parte del proceso, el acercarme. Y después, de acuerdo a mi forma de trabajo,
yo trabajo a partir de referentes fotográficos, fotografía que yo mismo hago, porque claro, hoy en día la gente no va a estar ahí 4 horas posando, porque todos tienen necesidades y claro, entonces para El tiempo. hacer las cosas más fáciles, para facilitar los procesos, eh, los citaba a estos inmigrantes a un lugar, a mi estudio, o si no a un lugar que me facilitaron del mismo Consejo de la Cultura de la región, los entrevistaba y los fotografiaba, me acercaba a ellos, obviamente para ganar su confianza, o sea, para contarles del proyecto, de qué se trataba. Y ¿sabes qué? Me llamó la atención que ya una vez estando allí las personas eran muy cercanas, muy distintas a como reaccionamos nosotros los chilenos normalmente, que es primero ponemos la mano y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Y en general la gente confía, los extranjeros confían bastante en nosotros, ¿sí? Así que ese es parte del proceso de trabajo. La entrevista, el acercamiento, la reflexión, el, el preguntarles cuáles son sus anhelos, cuáles son sus cosas que también, sus frustraciones, las cosas que creían que no estaban consiguiendo en este país. Nuevamente, recuerdo que esto es un escenario anterior al estallido social, entonces había muchas cosas muy interesantes y ¿sabes lo otro? Que me di cuenta que había mucho agradecimiento por parte de ellos. No, no, obviamente no solamente hacer este pequeño trabajo, porque también aquí se trabaja la integración, ¿no? Sino que había un agradecimiento en general con el país por las oportunidades que se estaban brindando con eso, y sobre todo, claro, con el proyecto al tratar de involucrarlos en algo que también los sacaba de su rutina, porque la mayoría es gente que viene a hacer otros trabajos, que no tiene que ver con la cultura, que vienen, no sé, a Perfecto. trabajar en los diferentes servicios. Entonces, claro, por ejemplo, el chico que estamos viendo aquí, de la India, imagínate, explícale a una persona de la India si quiere participar en un proyecto artístico. O sea, es algo complejo, ¿ya? Muy extenso. Eso fue este trabajo, como te digo, me dio muchas satisfacciones y lo he expuesto en muchos lugares de la región de O'Higgins Sí, y eso se quería preguntar, sí. justo Ahí tiene, cuando lo iba a llevar a la FAO, porque tenía se cayó comprometido, se cayó en el proyecto, en el sentido que vino el estallido social. el estallido social. Bueno, nada es casual, Nada es todo casual. ocurre Entonces, porque sí, por un algo. yo creo que Bueno, en algún momento se podrá retomar eso y se podrá llevar de nuevo, no sé. Bueno, aquí están los 20 migrantes, ¿ya? Si bien lo pasamos así rápidamente, para ver antes que bueno, vayamos ya. aprovecho ya que en la producción del microprograma nos indica que nos estamos pasando de tiempo. Ah, sí, ya. Aprovechemos, no, pero aprovechemos estas imágenes de fondo, que finalmente es dibujo, territorio, memoria, cruce disciplinar al que invitamos hoy día en esta conversación, en este segundo y último aforo biblioteca del área de creación del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Agradecer, Leonardo. Seguramente nos veremos durante el 2021 más adelante y espero yo con las bibliotecas de los colegios públicos municipales y particular subvencionados, que está un poco en el norte de este proyecto, de este programa, de este microprograma, asociarnos con las bibliotecas de diversas comunas de Santiago y de fuera de Chile, inclusive. Pero bueno, eso Sería es la entretenido, posibilidad, sería muy bueno. el vaso más lleno que vacío por el tema pandémico y la conectividad. En realidad, la esperanza, la fórmula de volver a trabajar alguna sesión in situ en nuestra propia biblioteca central de la facultad. Muy Bien, bien. muchas No, gracias, gracias a ti, Iván, y gracias también vecino de Rancagua, gracias a ti y gracias a la gente también a los que se conectaron y conectaron. a toda la gente que se pudo conectar ahora, a los que nos puedan ver después, no sé, y también la gente Exacto. de extensión que ha facilitado Sí, sí, eso que hay estos que medios, agradecer ¿no? al equipo de apoyo logístico del Departamento de Extensión. Y a nuestra facultad, por supuesto. Sí. Bien, estaremos en otro momento. Muchas Muy gracias. bien. Chao, Gracias chao. a ti. Gracias a todos. Chao.